Uno de los mayores problemas que enfrentan las ciudades históricas es la movilidad y el transporte. El tráfico automotor impacta principalmente en la calidad de vida, así como en la fábrica física de la arquitectura histórica. En esta charla se abordará el movimiento y el transporte dentro de la ciudad histórica de Santiago de Querétaro, en donde el cambio de paradigma de diseñar ciudades para las personas y no para los autos es incipiente. Se presentarán las presiones y amenazas del sitio para dar paso al marco teórico conceptual con el que se evalúa la movilidad sostenible. Posteriormente se expondrá el estado que guarda la movilidad activa, presentando la metodología para su implementación, concluyendo con la presentación de una estrategia de movilidad sostenible para la zona de monumentos históricos de Santiago de Querétaro, conocida popularmente como su centro histórico. Acompáñanos este 29 de agosto a las 18 horas a la conferencia que impartirá la doctora en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes, Janet Lezama, quien colabora como arquitecta especialista en la conservación del patrimonio cultural en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Museo Regional de Querétaro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias organizado por los 40 años de INA en Querétaro, recorrer el presente y reimaginar el futuro. Les damos la bienvenida a todos los asistentes que se encuentran aquí en el Museo Regional de Querétaro, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos nuestra tercera sesión de actividades con la participación de la arquitecta Janet Lezama López. Voy a, antes de comenzar y dar la palabra a la arquitecta, a leer una breve síntesis curricular de nuestra conferencista. Ella es arquitecta por la Universidad de La Salle, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes. Colabora como arquitecta especialista en la conservación del patrimonio cultural en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 1987. En el año 2004 se unió al Centro INA Querétaro, en donde es asesora en las áreas de planeación, diseño y conservación urbana. Actualmente lleva a cabo investigación sobre los pueblos mágicos en Querétaro y ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran el mejor promedio a su generación por sus estudios de licenciatura y la medalla Gabino Barreda por sus estudios de maestría en 1994. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha publicado sus resultados de investigación tanto en México como en el extranjero, entre los que se cuentan 3 libros en coautoría, ensayos, artículos científicos y de divulgación. Bueno, la arquitecta Janet Lezama nos presenta el día de hoy una conferencia que se titula Diseño urbano para la movilidad sostenible en la ciudad, en la zona de monumentos históricos de Santiago de Querétaro. Sin más, le damos la palabra a la arquitecta Janet. Adelante. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Una cuestión técnica, que hay un letrero que dice un ejemplo de banner. No sé si ese esté pasando en el live. Esperaría que no. Bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. En particular, le quisiera agradecer al personal del Museo Regional que siempre nos apoya de manera entusiasta, a Alice, a Ricardo, antropólogo, a mis compañeros, a Rosestela Reyes, la directora del Centro INA Querétaro, quien hoy nos acompaña, y bueno, muy en especial a Ramiro Valencia, quien hizo el video promocional para la charla. Estamos de manteles largos en el instituto, conmemorando los 40 años desde su llegada al estado de Querétaro, y el personal ha preparado una serie de charlas de divulgación para dar a conocer el trabajo que hacemos. El día de hoy vamos a hablar de una estrategia de diseño urbano para la movilidad sostenible en el centro histórico de Querétaro. Más o menos lo que les quiero presentar es un marco conceptual sobre la movilidad sostenible, la movilidad activa,
cómo podemos medir y mejorar esta movilidad activa y una estrategia para el sitio. La zona de monumentos históricos está inmersa en una ciudad que ya se puede considerar una zona conurbada que abarca varios municipios. Estamos ahorita percibiendo los perímetros del sitio. El que aparece con la letra A es el de máxima protección, en donde se concentran los edificios más antiguos y lo que más o menos fue la ciudad hasta más o menos 1950. A nivel global, las ciudades históricas de Occidente presentan todos estos problemas. Los dos primeros son los más agudos. Los centros históricos, las ciudades históricas, se han ido despoblando a ritmos acelerados desde la década de los 90. El movimiento y el transporte es crucial para que podamos mantener las condiciones de habitabilidad y detener el despoblamiento. Un centro histórico que no está habitado tiende a su deterioro. Otros problemas que no van a ser abordados en esta charla son el turismo y la disneyificación. El turismo, debido a que se cree que al turismo le gusta ver Disneylandia en los centros históricos, las intervenciones en obras suelen dedicarse solo a las fachadas. No voy a adentrarme en los demás problemas porque nos vamos a centrar en el segundo, en el movimiento y transporte. El tráfico automotor en la ciudad histórica es una amenaza seria para los edificios, para la fábrica urbana, para la calidad ambiental y la del espacio público. Ocasiona contaminación, congestionamientos, ruido e inseguridad. Desde 1987, el ICOMOS, esta ONG que asesora y apoya y trabaja de la mano con el Comité y el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya alertaba de lo complicado que iba a ser si no se tomaban medidas para minimizar el impacto negativo de los automotores. Ya nos sugerían desde entonces que se regulara la circulación de estos vehículos, controlando acceso. También nos llamaban la atención para hacer diseños específicos a la medida del sitio con la participación activa de los actores involucrados. Para poder evaluar la movilidad en la ciudad histórica, tenemos que tomar en cuenta estos 4 elementos. Están entrelazados, se deben de abordar al mismo tiempo y no podemos imaginar que vamos a echar a andar uno si lo otro no está resuelto. El transporte público tiene que reflejar las cualidades del diseño urbano y no solamente consideraciones de tráfico. Deberá haber rutas y paradas, primero para satisfacer la demanda de la gente local antes que los visitantes. Servicio regular a intervalos frecuentes para que se puedan proveer una alternativa al auto, paradas a 200, máximo 300 metros de distancia, diseñadas para la protección climática y la intermodalidad, que quiere decir que se conectan distintos medios de transporte, y vehículos adecuados para los sitios patrimoniales. En el caso de los centros históricos, porque las calles son angostas, porque están pavimentadas como Querétaro con adoquines, es muy complicado que los camiones de transporte público, los que andan por toda la ciudad, pudiesen entrar. Por eso solamente se ha permitido que circulen en las avenidas de alrededor. Por cuanto al tráfico, no se debe nunca restringir el acceso a los vehículos de los residentes, debe haber siempre el acceso para los vehículos de emergencia y suministros, y el gran reto es cómo restringir el tráfico al tiempo de mantener la vitalidad del movimiento peatonal. Por cuanto a los estacionamientos para los visitantes, se sugiere, todo esto está basado en investigación y experiencia a nivel global, que para los visitantes sea más caro estacionarse adentro o en el centro y que los estacionamientos, mientras estén más alejados, puedan ser más económicos y que de ahí haya otro tipo de transporte que los pueda traer hacia el mero centro de la ciudad, o bien senderos peatonales para que caminen, o bicicletas que puedan utilizar incluso hasta de manera gratuita. Siempre los estacionamientos
si no son en la vía pública, deben de ser gratuitos para los residentes, deberán de estar subsidiados si de verdad queremos aumentar la calidad de la habitabilidad en el centro histórico. Aquí las malas noticias, con datos de la INEGI, de INEGI, recientemente publicados. El año pasado hubo a nivel nacional casi 5,000 muertes por accidentes de tránsito. En ellos, las cifras de peatones muertos y ciclistas fallecidos son más de 1,000 y los conductores y pasajeros son casi 4,000. En Querétaro hablamos de 181 decesos, 37 peatones muertos, 5 ciclistas fallecidos y 85 conductores no alcanzo a ver el número, pero 54 pasajeros que murieron. La cantidad de víctimas por accidentes de tránsito es enorme y son números que permanecen, digamos, un poco ocultos, pero realmente es muy, muy preocupante. Entonces, la movilidad sostenible debería de ser aquella que se enfoque a facilitar el movimiento de personas y mercancías a través de la promoción de medios que faciliten los desplazamientos con un menor impacto ambiental y social. Este concepto nace de la preocupación por reducir los problemas medioambientales, así como los costes energéticos, propiciando modos de transporte alternativos que le den y le brinden comodidad y seguridad a los usuarios de la vía pública, fomentando el respeto a todos ellos. En la movilidad sostenible se fomenta la movilidad activa y la movilidad activa básicamente se centra en caminar y en andar en bicicleta, mejorando los espacios públicos para que sean de calidad y seguros para el tránsito de las personas. Se desincentiva el uso de los automotores de tenencia particular y se mejora la calidad del transporte colectivo, otro rubro que siempre es soslayado porque en las últimas décadas se le ha dado prioridad al movimiento y al estatus que genera el tener un auto particular. Existe la intermodalidad, es decir, la integración entre los distintos medios de transporte y entonces así podemos reducir las emisiones contaminantes. En resumen, en la movilidad sostenible, el centro de las políticas públicas se desplaza del automóvil al peatón. La gestión de la movilidad urbana, entonces, debe tener como objetivo reducir el uso del auto por ser el más costoso e ineficiente para la sociedad. Pero si no puedo obligar a la gente a que deje el auto y camine, si el transporte público es malo, ineficiente, caro. Tampoco puedo obligarlo a que se suba a la bicicleta si cada vez que lo hace va a ser un objetivo de los demás usuarios de la calle para que no pueda rodar con seguridad. El derecho a la movilidad subió a rango constitucional en el 2022 y en ese mismo año se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad que establece que esta es la nueva jerarquía de la movilidad. Ahora, quienes tienen mayor prioridad en el uso del espacio público, es decir, en las calles y plazas, pero sobre todo en las calles, son los peatones. Niños, mujeres, discapacitados, tercera edad. Le siguen los ciclistas, después el transporte público, después el transporte de carga y hasta el último el vehículo particular y la motocicleta. Esta idea con la que crecimos de que el rey de las calles y el dueño es el carro y cuando veo a un peatón o a un ciclista le digo que se quite porque voy a pasar, se tiene que cambiar, no solamente porque está en la ley, se tiene que cambiar porque si no cambiamos esa cultura, nuestras ciudades no tendrán un futuro sostenible. Aquí los artículos en donde está consagrado el derecho a la movilidad en la Constitución política de este país. Entonces vamos a pasar a hablar de la movilidad activa, peatonal y ciclista. Pero primero, un breviario cultural. La ciudad de Santiago de Querétaro cuadruplicó su población entre 1980 y 2010, pero creció 16 veces más en el territorio. Se expandió, se desparramó,
a través de mecanismos de transporte centrados en los automotores. No hay un futuro sostenible simplemente para proveer de servicios públicos. Esta ciudad que sigue desparramándose es complicadísimo. Y eso lo saben bien quienes habitan hoy, por ejemplo, en el refugio, donde tienen que pagar ellos sus propios servicios de recolección de basura, a veces de alumbrado, etcétera. La ciudad sigue creciendo porque está planeada en las siguientes décadas para tener 2 anillos periféricos más. Ahorita existe el primero, que está formado por la carretera 57 y 5 de febrero, y Bernardo Quintana. El segundo llega hasta el refugio y hay 2 más. Entonces esto no puede continuar así y los paradigmas con los que se diseña la ciudad ya cambiaron a partir de los últimos años, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, es una ciudad monocéntrica, dispersa, fragmentada, no sostenible, al borde del colapso vial, con altos índices de contaminación ambiental. Las políticas públicas han incentivado el uso del auto, soslayando la mejora y la ampliación de la oferta del transporte público y del no motorizado. Este modelo de ciudad es resultado de una planeación urbana ineficaz guiada por el paradigma modernista de diseñar ciudades para automóviles bajo las ideas le corbusianas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y mucho de la planeación norteamericana, favoreciendo los intereses privados, la especulación del suelo y perpetuando una ciudad inequitativa que no puede ser competitiva. ¿Cómo se reparte? Se conoce como reparto modal a qué porcentaje de la población utiliza qué tipo de transporte. En Querétaro, con datos oficiales del 2016, el 44% se movía en auto, el 33% en transporte público, el 22% caminaba y el 1% de la población usaba la bicicleta. En el lado izquierdo pueden apreciar que mientras más es el poder adquisitivo de las familias, más carros compra. Hoy día en Querétaro tenemos casi 2 personas por automóvil. Es un número muy alto, de los más altos de la República Mexicana. Por cuanto a la seguridad vial y la salud, los indicadores para Querétaro son más altos que aquellos a nivel nacional. Por cuanto a la obesidad, más o menos nos mantenemos en los mismos niveles que a nivel nacional. Recordemos que México ocupa el primer lugar en obesidad mórbida adulta e infantil. Esta gráfica muestra cómo crece la ciudad en verde, cómo crece el parque vehicular en naranja y cómo crece la población. Hasta arriba pueden observar Querétaro. Vamos a ver cómo podríamos medir la movilidad peatonal. Miren, es muy importante que los espacios públicos donde caminamos tengan calidad. Y por calidad nos referimos a diferentes elementos que abordaremos un poco más adelante. Es una interpretación más amplia del fenómeno del transporte, porque la gran noticia es que el medio de transporte más barato, eficiente y gratuito, y que además nos ayuda a la salud, es la caminata. La equidad en el uso del espacio público constituye un fuerte argumento de la crítica a las ciudades autocéntricas. Bajo esta perspectiva, las calles son el espacio público por excelencia porque ocupan un área urbana distribuida a todo lo largo de la ciudad, a largo y ancho, y forman redes de espacio accesible, interconectado, constituyendo la base espacial de los intercambios sociales y económicos urbanos. Ya hay regulaciones locales en Querétaro para fomentar la caminata. Hay una ley general de movilidad y seguridad vial que no está actualizada con relación a la última ley general nacional, que les comento se publicó en 2022. Tenemos el Código Urbano, el Reglamento de Tránsito. Vaya, por regulaciones, bueno, no paramos, aunque haya que actualizar alguna. Y sin embargo, bueno, en el mero centro histórico es complicado caminar. Esta es la calle de Juárez, donde la banqueta más o menos tiene un cierto ancho, pero en Querétaro ya nos hemos acostumbrado a bajarnos y caminar en el arroyo vehicular
o bien caminamos en fila india. Se ha vuelto como parte de la manera de movernos. Por otra parte, no reciben el mantenimiento adecuado y eso hace que caminar en el centro histórico de Querétaro sea un deporte de alto riesgo. Los discapacitados, las carriolas, las transitan por el arroyo vehicular. Siempre se le ha favorecido el espacio al automóvil, al estacionado de manera gratuita y al que circula. Esta es la calle en la que su servidor habita. Fue intervenida en el 2017, unas banquetas no lo suficientemente anchas, pero con los postes que se siguen obstruyendo el paso, aunque siempre es bienvenido, ¿no? Que tiene esta franja que sirve para los discapacitados visuales o ciegos. ¿Cómo podemos medir entonces y mejorar la movilidad peatonal? Pues hay una metodología que fue creada en la Universidad Central de Londres que se llama la sintaxis del espacio. Básicamente lo que dice su creador, Hillier, es que la gente se mueve sobre todo por los senderos en donde cambia menos de dirección. Por lo tanto, hasta 3 cambios de dirección hacen que esa calle sea muy circulada. No se mide por la distancia, se mide por lo que él llama la accesibilidad topológica. Esto se procesa a través de un plano en el que dibujamos líneas en ejes de las calles o axiales, que es el plano que aparece arriba en medio. Después, en un software que es libre, se puede procesar, nos da el resultado que la calle más transitada será la que aparece en la línea roja. Por lo tanto, si nosotros hacemos este análisis en el centro histórico, podríamos saber cuáles son las calles que hoy están más transitadas para que podamos redireccionar los flujos peatonales, para que no todo el mundo camine en la misma calle, y también para saber cuáles son las calles que tenemos que intervenir para mejorar. Centrándonos en el perímetro A de la zona de monumentos históricos, esta que fue la ciudad histórica hasta los 1950, y a través de la reconstrucción hipotética de los periodos morfológicos, cómo pudo haber sido la ciudad en este determinado tiempo, le aplicamos el Space Syntax y sabemos cuál es la calle más transitada. La que aparece en rojo es la calle de Juárez, que además de ser una de las calles de traza más antigua, forma parte del Camino Real. Para el siglo XVII hacemos la reconstrucción hipotética con base en fuentes históricas, primordialmente secundarias, pero con planos de todo tipo, publicados, no publicados, y lo que obtenemos es cómo pudo haber sido, cuál pudo haber sido la calle más transitada en el siglo XVII, y es la calle de Juárez. Para el siglo XIX ya me van apareciendo otras calles y estoy colocando en rojo las que están más integradas, por donde en teoría la gente caminaría más. Y así puedo llegar a mediados del siglo XIX y al siglo XX. Para mediados del siglo XIX, las calles más transitadas peatonalmente debieron ser Madero, Hidalgo y Ezequiel Montes Ignacio Pérez. Las secundarias serían Corregidora, Guerrero y Morelos. Esto nos da la prioridad en dónde debemos intervenir primero y también hacia dónde redireccionar los flujos de peatones. El término de calle completa lo publica la SEDATU en el 2019, es un libro muy recomendable y nos dice cómo deberíamos de rediseñar las calles. Poco se diseña nuevo ahora, casi todo es rediseñado, ¿no? En términos cuantitativos en la ciudad, bajo los principios de inclusión, seguridad, sustentabilidad y resiliencia. Y estos criterios de los cuales solamente voy a mencionar los primeros: perspectiva de género, diseño urbano, diseño universal, prioridad a usuarios vulnerables de la vía. Podríamos obtener calles en donde hay buenas banquetas con el ancho suficiente, infraestructura ciclista en las calles, carriles para el transporte público exclusivos, paradas de transporte accesibles y cómodas, buen transporte público, rutas de transporte de mercancía, etcétera.
Más aún, la SEDATU, desde 2021 a la fecha, ha publicado 5 normas oficiales en donde ya se establece cómo deberán rediseñarse los espacios públicos. La primera, la del 2021, fue a manera de descripción, de así debería de ser. Pero ya la NOM 004 que se acaba de publicar en abril ya es de aplicación obligatoria para el diseño nuevo y el rediseño de las calles de todo México. Esto es una gran noticia, porque para empezar, las banquetas van a tener que tener de 1,80 a 2,20 metros libres de obstáculos, además de lo que ya hemos comentado, vegetación, accesibilidad universal, lo que nosotros en diseño urbano conocemos como ojos en la calle, es decir, que no haya puros muros ciegos dando las banquetas, etcétera. El manual de la norma 4 es muy voluminoso, pero está muy, muy detallado y reúne todas las especificaciones técnicas y los estudios que se han realizado para el movimiento peatonal, ciclista y el vehicular bajo el paradigma de la ciudad es para las personas, no para los autos. Algunos ejemplos aquí en el centro histórico. Esta era la calle de Madero en el 2013. El INAH acompañó el diseño, la planeación y la obra para aplicar los principios de la calle completa cuando el libro aún no había sido publicado. Esto lo hicimos en el 2016-17 y se rediseñaron tres cuadras de la calle de Madero y Ezequiel Montes. No fue fácil, sí hubo protesta social, particularmente de 1 o 2 vecinos que viven por aquí, en donde se les ofreció la alternativa para que estacionaran su auto en la calle, en otro estacionamiento, pero se logró, digamos. En estas calles ya casi no hay habitantes, pero se logró que pudiéramos tener prioridad peatonal, accesibilidad universal, se quitó la banqueta y se pusieron volardos, esto tiene sus pros y sus contras, pero bueno, en cualquiera que camine esta calle, en estos tramos, se podrá dar cuenta que es muy cómodo caminar ahí y los que llevan silla de ruedas o carriolas, pues con mayor razón. Este tramo ya había sido intervenido unos años antes y en lugar de volardos se colocaron estas macetas. Este es hoy la calle de Madero. Se desincentiva el uso del auto porque muchos automovilistas no dan vuelta ahí pensando que es peatonal y se cierra cuando hay eventos específicos, se cierra las partes más cercanas al jardín CENEA. En cuanto a la accesibilidad universal, el INEGI publicó en el 2015 esta imagen en donde en verde aparecen las calles que tienen alguna rampa. En el 2022 cambió el método y la representación y en verde, lo podemos ver ahí a lo lejos, en el centro, están esas calles. En rojo es donde no hay accesibilidad universal, que es básicamente en toda la ciudad. Un acercamiento al centro, a la zona de monumentos históricos, y ya podemos ir viendo, no, bueno, pues en el centro histórico sí hay rampas, ¿no? Por cuanto a los accidentes de tránsito, en esta representación con clústeres, en donde mientras más grande es el círculo, implica que ha habido mayores accidentes, podemos darnos cuenta que los accidentes de tránsito se están concentrando en las calles que rodean el centro, hacia el sur, en Zaragoza, Constituyentes, hacia el poniente en 5 de febrero y hacia el oriente en Bernardo Quintana. Mapeando los accidentes de tránsito, nos podemos dar cuenta que en realidad ocurren en todos lados y a cada rato. Pero las víctimas fatales se siguen concentrando en las calles que rodean al centro. ¿Por qué? Porque son de mayor velocidad y son más anchas. Zaragoza, Constituyentes, Bernardo Quintana y 5 de febrero. Aquí podemos ver que ha habido coalición o accidentes con peatones y ciclistas ya dentro de la zona, interesantemente en la calle de Hidalgo, que también ya fue rediseñada.
¿Cómo son las rampas? Se empezaron a hacer en la primera década del siglo XXI con esta modalidad de sumir las esquinas. En banquetas angostas, sumir las esquinas no es adecuado, porque los automovilistas cuando dan la vuelta no se dan cuenta que están pisando la banqueta. Así que estas rampas son pisacallos. Cuando llueve, se quedan los charcos ahí y tampoco se ven. Pero insisto, en banquetas de 60 centímetros no son adecuadas. Sin embargo, era el único modo que se encontró para hacer las rampas. Aquí, con los nuevos paradigmas y las nuevas normas, lo que hay que hacer es ensanchar las banquetas. Esta otra rampa en el Jardín Guerrero, de manufactura más o menos reciente, funciona mejor porque es una plaza y sirve también para el acceso de vehículos que llevan suministros porque ahí constantemente hay eventos. Estas rampas no son adecuadas, no que den directamente al crucero, porque si voy en la silla de ruedas voy a venir a aterrizar aquí para que me atropelle este auto. Tampoco esto, y esto fue apenas hace 2 años en Hércules. La banqueta es angosta y mucha superficie táctil para los ciegos, pero aquí les voy a plantar un poste o 2. La volardización de las calles tampoco es tan adecuada cuando no hay quien se haga cargo del mantenimiento y del servicio a los mismos, lo que es el caso en esta ciudad. Estas rampas en el andador 16 de septiembre tienen muchísimos años, no tienen la pendiente adecuada. Yo les invito a que si algún día tienen la oportunidad intenten subir esa rampa en una silla de ruedas o intenten empujarle la silla a su familiar o a su conocido. Esta sí está bien diseñada, la pendiente debe de ser máximo de 6% y en las laterales un gradiente de un 8%. Esta sí está bien diseñada y aquí vemos a la izquierda mal, a la derecha bien y la calle de Madero en donde se aplicaron los principios de la calle completa. Muy cerca de la Plaza de Armas, mal. Ahora, ¿qué hacemos con la movilidad ciclista? Bueno, primero deberíamos de tener una idea de cuánta gente usa la bicicleta. Estos son datos oficiales del INEGI hace casi 10 años. Querétaro está aquí en el cuarto lugar. La mayor parte del transporte para ir a la escuela se hace caminando o en transporte público. En menor medida en bicicleta. Ya dijimos que el medio de transporte más eficaz es caminar y el más amigable con el medio ambiente es la bicicleta. Hasta 5 kilómetros es muy cómodo ir en la bicicleta. Además, que caminar y la bici se pueden incorporar a la vida cotidiana y sin darnos cuenta ya nos ejercitamos diario. Es buena idea bajarse del auto para distancias no tan grandes. Una política cicloinclusiva tiene que considerar todos estos elementos. Fomentar la movilidad ciclista no es pintar rayitas en el arroyo vehicular o triángulos que digan prioridad ciclista, ni tampoco poner estos separadores o vialetones en tramos de ciclovía que no van a ningún lado, que cuando termina la cuadra pues ya me atropellaron. Bueno, no voy a adentrarme, pero estamos hablando que necesitamos infraestructura y servicios, participación ciudadana, aspectos normativos y operación. Pero todo esto, si no hay un cambio cultural al que todos nos sumemos de cambiar nuestra cultura autocentrista o autocochista para hacernos peatones, si quieren o no ciclistas, pero para caminar nuestra ciudad, si no dejamos de ver al ciclista y al peatón como un estorbo y sentirnos que porque compramos un auto somos los dueños únicos de la calle, esto no va a funcionar. Necesitamos que la infraestructura ciclista sean espacios incluidos en las vialidades, exclusivos para el uso de las bicicletas, que les brinden seguridad, con sus facilidades asociadas o no. Pueden ir dentro del mismo arroyo vehicular, aunque no estén segregados, si la velocidad de la calle y el ancho de la calle nos proporciona seguridad. Los ciclocarriles, que pueden ser confinados o compartidos, deben conformar una red interconectada que obedezca a rutas origen-destino, no callecitas aisladas en donde se me ocurrió pintar una rayita. Y esto de las rutas origen-destino, hay una metodología para establecerlo.
Vamos a ver cuál es la tipología muy rápidamente. Puede haber ciclocarriles confinados, como es el caso de Avenida Universidad. Puede haber confinados en el arroyo con vialetones si la velocidad no es demasiado alta. También podrían ir en medio del camellón. Esto no es recomendable porque en los cruces es complicadísimo y muy peligroso para los ciclistas, pero también pueden ir en las banquetas, siempre que las banquetas sean lo suficientemente anchas, como es el caso de esta calle en la colonia Niños Héroes. Finalmente el carril, bueno, no, finalmente no, en penúltimo orden el carril compartido. Cuando la calle es angosta y la velocidad no pasa a los 15 kilómetros por hora, como es el caso de toda la zona de monumentos históricos, no hay necesidad de confinar o segregar el carril. En este caso estamos en el perímetro B3 hacia el poniente de la zona de monumentos. Se pintan los triángulos de prioridad ciclista que desaparecen en un año o dos, pero es cómodo que el ciclista comparta el carril siempre que el automovilista no le eche el carro encima. En la zona de monumentos históricos podemos implementar la movilidad ciclista sin pintar las rayas, sin pintar los triángulos, simplemente con este cambio cultural y aplicando las normas y las regulaciones. En Avenida Constituyentes, donde ya vimos que hay muchísimos accidentes y fatalidades, es absurdo pintar el triángulo y es peligrosísimo que circule las bicicletas. Esto es erróneo, esto es querer que los ciclistas tengan accidentes y esto, en teoría, así es. Y finalmente, si queremos hacer carriles bidireccionales de ida y vuelta, hay que hacerlos más anchos, pero totalmente segregados del arroyo vehicular. Este tipo de infraestructura en Querétaro todavía no ha sido implementada. ¿Cómo le hacemos para medir la movilidad ciclista y trazar una nueva red? Bueno, en 2015 estas eran los carriles que existían, aislados, fragmentados a lo largo de la ciudad. En el centro solamente, en teoría, existía el de la Avenida Universidad y alrededor del Cerro de las Campanas. Empezamos con las líneas de deseo. La metodología es que se hacen encuestas domiciliarias y se le pregunta a la gente si usa la bicicleta, ¿de dónde a dónde va? En amarillo aparece lo que los entrevistados de un artículo publicado por 2 académicos de la UAC, Biosca y Betanza, tuvieron como resultado de un trabajo extenso que hicieron. Esto eran las líneas de deseo, los viajes que se realizaban en ese momento, y estas serían esas mismas líneas de deseo, perdón. Esto sería, ¿a dónde voy con mi bicicleta? Actualmente, si trazamos la línea simple, pues no funciona, pero ahorita vamos a ver. Y estas serían las secundarias, las líneas de deseo secundarias. La pregunta es, si hubiera una buena infraestructura ciclista donde usted pudiera moverse tranquilamente, segura, ¿usted a dónde iría? Y esto es lo que nos declaran. El centro de todos los viajes es la universidad en su campus de aquí del Cerro de las Campanas. La administración municipal 2015-18 tuvo cierto interés en fomentar la movilidad ciclista y mandó a hacer un estudio con una multinacional, una consultora, que planeó la movilidad ciclista con otra metodología en 3 fases. Esto es lo que se esperaba que iba a concluir para el término de esa administración, y esto es lo que quedó. Quedó una red que no estaba interconectada, que no necesariamente estuvo bien planeada y construida y que prácticamente después no recibía mantenimiento. Esta era la infraestructura ciclista en la zona de monumentos históricos. La que va por Avenida Universidad, pese a que va en el lado erróneo, que esto es en el lado izquierdo, ha resultado buena porque tiene buen confinamiento, tiene semáforos para bicicletas y para autos y está totalmente segregada del arroyo vehicular. Lo que suele ocurrir ahí
es la falta de mantenimiento, sobre todo cuando llueve, y los carros ensartados en el confinamiento porque no se enteran de que ahí no pueden pasar. Esto es lo que dice la administración del 2021-23. La administración municipal dice que ha hecho 27 kilómetros y que en total sumarían 334. Yo tengo mis reservas. Yo me muevo en bicicleta y muchas de estas líneas no son realmente infraestructura, son rayitas que se pintaron y que luego desaparecieron, como es el caso de Tecnológico, por ejemplo, en donde ya desapareció la raya y ahí pasan los autobuses del transporte público, es súper peligroso. Y, por ejemplo, la que está en Avenida Universidad perdió su conexión con Bernardo Quintana, ahí llegamos y se fue al limbo la ciclovía, y recientemente con la obra que se hizo en 5 de febrero, ya ni siquiera podemos cruzar, tenemos que bajarnos de la bicicleta y caminar por los puentes antipeatonales, en donde se obliga a los peatones a caminar cientos de metros para que su majestad el coche pueda seguir avanzando en su ya congestionamiento vehicular, porque ni siquiera se resolvió el asunto del volumen de tráfico. Para las calles que son anchas dentro del centro histórico, sí se puede trazar la ciclovía, que debe de estar confinada. Cuando se hizo la obra de Ezequiel Montes, se deja planeada la ciclovía, lo pueden ver ahí. Creo que se alcanza a apreciar con un cambio de pavimento en el sentido de los adoquines, aquí se ve mejor, pero que al no estar confinada, pues lo único que hacía es que todo el mundo se siguiera estacionando, aunque fueran 5 minutos, y uno no podía pasar. Los jóvenes, antes se hacían ensayos poniendo estos conos, esto ocurría siempre frente al Mercado Hidalgo, hasta que los jóvenes decidieron protestar porque hubo 2 o 3 fatalidades muy seguidas, ciclistas, hicieron una protesta y se le fueron a plantar a la Secretaría de Movilidad, lo que derivó en que sí se confinara hace relativamente poco la ciclovía de Ezequiel Montes. La bicicleta pública, este sistema ayuda siempre y cuando todo lo demás que les comento esté avanzando. Si no hay infraestructura, la gente no se anima. Con la obra del Paseo 5 de febrero se dio la bicicleta pública gratuita y ni así se fomentó la movilidad ciclista. Todos seguían en el carro, atorados. El centro histórico, particularmente en la parte poniente, colapsó mientras duró la obra. Sí podemos hacer bicicleta pública dentro de la zona de monumentos, sí, si el diseño es adecuado y respetuoso con el entorno histórico. Para el perímetro A, donde tenemos asfalto, se puede pintar el triángulo, va a desaparecer, o simplemente puedo circular, siempre que no me echen encima el carro. En mi experiencia, las personas más agresivas son las señoras con camionetota. Yo soy una de ellas, pero yo me muevo en bicicleta en la ciudad. Entonces, para concluir, nosotros creemos que con base en las investigaciones, en los nuevos paradigmas, en la normatividad, en este cambio extraordinario de las ciudades son para las personas, no para los autos, creemos que 2 grandes ejes pueden ayudar. Las políticas públicas para una movilidad sostenible deben desincentivar el uso del auto particular, implementando redes de transporte público, pero redes que funcionen, eficaces, no contaminantes, subsidiadas, baratas, que pasen a cada rato, etcétera, y transporte no motorizado de calidad. Vincular el desarrollo urbano con la movilidad, enfocados ambos hacia una ciudad compacta con usos de suelo mixto en pequeña escala. Esto es un término técnico que se utiliza en la planeación urbana. ¿Qué significa usos de suelo mixto en pequeña escala? Estamos acostumbrados a que el nuevo desarrollo, el fraccionamiento en las afueras de la ciudad sea solamente de habitación y de residencias, casas, y en algunas calles hay algunos comercios. Eso es la zonificación monofuncional.
¿En qué termina? Pues en que tengo que tomar el carro para subirme 5 o 10 minutos para ir al Oxxo a comprar unas tortillas. En cambio, los que vivimos en el centro tenemos la tortillería y la papelería y el mercado y vamos caminando o vamos en bicicleta. Los usos de suelo mixto a pequeña escala ya están también en las recomendaciones de la planeación urbana de la SEDATU. Entonces, si tenemos estos dos ejes generales para el diseño de la movilidad, para la zona de monumentos históricos o el centro histórico, priorizaríamos las redes de infraestructura para la movilidad peatonal sobre la de los automóviles. Tendríamos que ensanchar todas las banquetas mínimo a 1.80 metros y reducirle el espacio al auto. Eso significa que muchos de los automóviles que están estacionados ocupando la mayor parte del tiempo en horas hábiles, porque es gente que trabaja en el centro, se van a reducir. Pero no se puede hacer simplemente de manera autoritaria, como se intentó hacer con el asunto de los parquímetros, a partir de ahora tienes que pagar tu estacionamiento en la calle. Si se hace con una estrategia integrada, la gente se va a animar a dejar el auto, a venir en transporte público, a venir caminando, a venir en la bicicleta. Pero hoy por hoy, todos los que estamos aquí vivimos, sabemos lo que es el transporte público en esta ciudad. No se requiere infraestructura ciclista en calles angostas que esté confinada, porque la velocidad promedio, dado lo angosto que son las calles, tanto como los adoquines, que por cierto siempre requieren mantenimiento, pues no permiten que los carros vayan demasiado rápido. En las calles con más velocidad y sección, sí es viable la implementación de ciclocarriles o carriles confinados diseñados para el entorno histórico, como fue el caso de Ezequiel Montes. Para los turistas sería deseable que dejen sus vehículos afuera, en estacionamientos públicos, que se cobren de lo más barato hacia lo más caro, más en el centro, que los estacionamientos gratuitos sí sean limitados, que se le dé prioridad a los residentes, y si algún día se implementan los parquímetros, que para los residentes no les cobren. Ahora bien, pensar que porque yo tengo un carro, eso me hace dueña de la calle, es la cultura, digamos, que ha imperado. Pero es como pensar que si compro un refrigerador, me tienen que dar la casa gratis. No es así. Tener carro es un privilegio y si lo vas a estacionar en la calle, tienes que pagar, a menos que vivas en el centro histórico, ¿no? Y que como queremos fomentar la habitabilidad, solo en ese caso procedería que tú no tuvieses que pagar el estacionamiento en la calle o que se te subsidiara un estacionamiento público, porque hoy por hoy querer meter el carro dentro de la vivienda antigua es destruir la vivienda antigua y eso sí es destrucción del patrimonio cultural, lo que el INAH por mandato de ley no permite. Si se cierran las calles, se debe de hacer de manera temporal, siempre dejando acceso rápido y fácil a los vehículos de emergencia y no permitir autobuses de turismo al interior de los centros históricos, cosa que durante mucho tiempo ocurrió y de repente ya están los camionzotes aquí, sobre todo en Corregidora, y los vehículos de suministro también tienen que ser de menor tamaño porque los radios de giro en las calles tan angostas no facilitan que tremendos camionzotes lleguen a los suministros al centro histórico. Si alguien deseara tener un resumen de lo que hoy les he compartido, con este QR pueden acceder a la información que también se va a publicar, y esto no es comercial, pero se va a publicar el domingo en el Barroco. Pero con este QR ya tienen ahí el resumen en realmente pocas palabras de lo que hoy les he compartido. Y bueno, pues les agradezco, me pasé 3 minutos de lo que pensé, pero muchísimas gracias por no haberse dormido. ¿Preguntas aquí o...? Perfecto.
Bueno, pues vamos a abrir un espacio de preguntas, respuestas, reflexiones con nuestra conferencista. Les pedimos que levanten la mano quienes quieran tomar turno. Por aquí, 2, 3, ¿cómo vamos a tener que formarnos? 4. ¿Tenemos micrófono o vamos a...? Sí tenemos, pero... A ver, ya me fuerte y si no, fíjate, decimos la... Perfecto. Que se acerque. Hola, buenas tardes. Soy Norma Vega. Precisamente una de las cosas que estabas comentando ahorita, hoy tuve la oportunidad de probar las calles caminando en Querétaro. Tengo muchos años viviendo aquí y por ejemplo, lo hice con necesidad, ni siquiera porque me iba a decir lo voy a ir a no tenemos, lo único, mi confusión fue que no teníamos banquetas para caminar. Llegó un momento que llegaba el gato y me quedé parada. Tomó un taxi, me fue desde aquí, era una vez cruzado, porque yo ya les y yo tomo un taxi, me cruzo, o me cruzo a la Viva México, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque voy a bajar exactamente de Industrialización de la Luz. Y hice, estamos hablando de la escuela de esta, bajé y caminé, es impresionante lo que sienten los coches de este lado, ¿no? Y la verdad me llamó muchísimo la atención ese, dije, ¿qué tal el enemigo? No tiene calles para caminar. Si no tenemos calles para caminar, no va a poder caminar, ¿verdad? Entonces, no sé qué hacer. Pues es justamente lo que expliqué, ¿no? Que afortunadamente ya hay normas oficiales que mandatan el rediseño de las calles y afortunadamente ya el cambio para los planeadores, para los, espero, urbanistas, para los arquitectos, ya está llegando, pero tenemos que socializarlo y tenemos que convencernos entre todos la importancia de caminar, para que así podamos exigir a la autoridad local que haga lo que tiene que hacer. En el centro histórico va a llegar un día, yo no sé si lo alcance a ver, pero va a llegar la revolución de las banquetas y se van a ensanchar las banquetas a 1.80 metros, todas. Y afuera de la ciudad histórica también ya vimos que no hay rampas para accesibilidad universal. De verdad que caminar sí es un deporte de alto riesgo, pero por eso quería yo compartirles las normas, los nuevos paradigmas, lo que está ocurriendo, ¿no? Pues muchas gracias por el comentario. El comentario, por si no nos escucharon en Facebook Live, tiene que ver con que es imposible caminar en las calles de Querétaro. Sí. Para que no repitas la pregunta, si tienen hay que acercarse y a... Pues les acercamos este micrófono. Como quieran. Completo. Bueno, vamos a mover un micrófono para no tener que repetir la pregunta. Gracias. Bueno, sí, básicamente ha habido mucho descuido en cuanto al mantenimiento. Había un punto en donde decía que las calles para que uno camine deben de ser atractivas, ¿no? Pero si vemos que las fuentes, que era un atractivo de caminar en el centro, ninguna tiene agua, ¿no? Están mal, o sea, no, era un atractivo el agua, la caminada en el centro, atravesar un parque, era parte del atractivo del centro histórico. Las banquetas, ya vio el problema que efectivamente son muy reducidas. Sí se debe de llegar a esa propuesta de las banquetas más anchas. Hoy estuve en Tequisquiapan y una calle que es muy transitada, ampliaron las banquetas y redujeron únicamente a que pase un coche. Y bueno, ya nos estacionan y ya puede uno caminar. No está en todas las calles, pero sí es. En la ciudad de Mérida, algunas calles son muy amplias y tienen macetones y exclusivamente son carros para los coches. Entonces eso sí propicia que uno camine.
Otra cuestión que yo pienso en particular que ha dañado mucho el centro es la situación de caminar. Los que venimos al centro, que no vivimos en el centro, tenemos que caminar, porque entrar al centro y estacionarse es difícil, está lleno siempre los estacionamientos. Otra cosa es que para agarrar transporte público, y si yo ahorita estoy aquí y quiero agarrar un transporte público, tengo que caminar hasta la Alameda, pasar la Alameda, o hasta Ezequiel Montes. De este lado es imposible, y hacia allá, hacia el río. Entonces, no hay el transporte público no lo cubre. No hay una situación de cómo yo me transporto más que caminando, pero los recorridos son largos, ¿no? Otra cuestión es que habla de ahí del estudio del estacionamiento. Yo veo que hicieron un estacionamiento muy bonito y muy grande y hasta es gratuito en el Gómez Morín. Pero yo, ¿qué hago si estaciono mi coche ahí? Tengo que caminar desde allá. Yo veo ahora que metieron el sistema de Cruz. Yo uso mucho el Cruz, procuro no venir mucho, no usar más el automóvil. Pero creo que ha mejorado. Ya sí un reconocimiento porque sí ha mejorado. Ya no tienen que esperar media hora en que pase un camión. Ahorita ya hay más camiones. Y creo y tengo entendido que van a meter un transporte del centro. Van a meter unos camiones chiquitos, eléctricos, que no sé cómo lo van a hacer, porque yo no sé por qué las calles que son de cantera requieren mucho mantenimiento. Usted habló de Ezequiel Montes. Yo quiero invitarla a que camine a que pase el automóvil por Ezequiel Montes. Y va a ver que ya tiene muchos brincos. Se debe de hacer. En Mérida lo vi, es concreto estampado. Y las banquetas sí son de baldosa, pero otro tipo de baldosa. La cantera se desgasta mucho. Y sobre todo pues, con transporte pesado. Entonces, sí son varias cuestiones para caminar. Otra cuestión, y yo creo que es muy importante, porque dice usted, la gente opta por el automóvil. No, es un estatus, lo que sea. Pero la gente quiere ir en automóvil o va en automóvil. Desafortunadamente, en Querétaro no hay una infraestructura vial correcta. No hay, dice usted, hay un anillo periférico que no es anillo. Y que ahorita, por ejemplo, que 5 de febrero hicieron la obra, yo quiero que alguien levante la mano si no sufrió problemas, ¿no? O sea, fue un caos completamente, un caos. Utilice vías alternas. ¿Cuáles son las vías alternas? No tiene un circuito interior. Un circuito interior sería circunvalación. Sin embargo, circunvalación, que hace años era de 2 sentidos, por mandato de un gobernador, ¿verdad? Cerró la calle porque está en su casa y ahora quedó de un solo sentido, ¿no? Y inclusive tiene camellón y es un solo sentido. Y esa calle es muy importante porque conecta exactamente como corregidora el norte al sur para llegar al centro. Ahí muchos calles coincidían para bajar y agarrar para salir del centro. Actualmente yo lo quiero invitar a que se venga en automóvil y atraviese por la calle de Luna, donde va a salir al Templo de la Cruz, y que quiera pasar al otro lado. Tiene que hacer irse por una callecita, luego otra, luego agarrar y luego dar la vuelta. Es muy complicado y pues prácticamente, como es la única vialidad, pues prácticamente se acaba, ¿no? Se acaba. Y pues es muy difícil darle mantenimiento a la cantera. Entonces sí es importante que Querétaro... Yo comparto sus preocupaciones, nada más si quisiera pedirle que para dar oportunidad a que otros comenten, si pusiéramos concretar el comentario en la pregunta. Sí, sí urge una estructura vial, ejes viales y circuitos. Sí, mire, yo no soy especialista
en ejes viales, ¿no? Yo soy especialista en conservación urbana, por eso les vengo a hablar de la zona de monumentos históricos, con un panorama un poco más general, pero bueno, sin duda que hay áreas de oportunidad, debe de haberlas, tanto en el diseño de las calles como vialidades, como en el transporte público, como en la conexión del nuevo estacionamiento para llegar al centro, ¿no? O sea, pero digamos, aquí el enfoque es caminemos, subámonos a la bicicleta, exijamos más y mejores banquetas. Gracias. ¿Por qué no va a llegar el micrófono atrás? Si pudiéramos hacer una cosa para darles el turno, porque si hay bastantes participaciones. Bueno, buenas tardes, soy Carlos de Uriarte. Mi pregunta es un poquito más compleja. Parto de el tema de la movilidad en general en el transcurso de la historia ha sido un tema que está en función del recorrido, el movimiento de las personas y las mercancías de un lugar de origen a un lugar de destino, dentro de una ciudad o dentro de un territorio. Con esta ciudad se inició allá por 1500 y pico, algunos dicen que porque dicen 40 y tantos. De hecho, esta ciudad se formó precisamente bajo un criterio de logística del transporte, es decir, tenía que ver esencialmente con el flujo de mercancías de las minas hacia México y Veracruz. Territorialmente, esta zona se convirtió en una zona estratégica por sus características topográficas y, por lo tanto, generó un flujo de transporte que propició que se fuera conformando un centro de servicios de apoyo a este tipo de flujo. Camino Real, del que tanto se habla y que de hecho es parte también del patrimonio de la humanidad, que pasa por aquí, por el centro, aunque muchos no lo ubican claramente, están tanto perdidos nosotros en la zona de la Parada. Pero al contrario, no era un solo camino, tenía varias bifurcaciones especializadas, incluso realmente era muy difícil que el transporte de carga pesada en generales, cargos de duras, pudiera subir por la Costa Chica, era casi imposible. Usaban otro trayecto que iba más por la zona de las haciendas hacia México, pero todo el tema de viajeros y carga no pasaba por aquí. Esta ciudad se fue conformando y generó una traza vinculada a ese tipo de transporte que era peatonal y de animales, caballos y de carga. Por eso tiene cierta conformación en morfología, en su traza de ancho de calles, etc. Y en su época, como se puede ver incluso en las fotos antiguas todavía de fines del siglo XIX, el arroyo era el que se usaba tanto por los caballos y los carruajes como por la gente. Básicamente no había escritos. Había un talud hacia las casas, básicamente porque las gárgolas que tiraban el agua hacia las calles rebotaran y salieran hacia el arroyo. Por eso ellos se llamaba arroyo, porque subía por el centro de la avenida. Y esta, creo que fue la única época, en el caso de Querétaro, en que hubo una planeación ya de flujos y de distribución de zonas. Después de esa época, ya en el siglo XX, hablando de la zona de monumentos que durante 200 años prácticamente fue lo que era Querétaro, Querétaro pasó a expandirse con la introducción de la industria, etc.
Y a partir de ahí empezó a surgir un modelo de vialidades completamente inconexo, basado básicamente en la estructura de lo que fueron carreteras o líneas de transporte de infraestructura federal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Querétaro terminaba en el río, luego se lleva a otra banda, y ahí está el lugar. Pero más allá ya no había nada, había terrenos de asientos. De este lado teníamos madera, que es la ruta que salía hacia Celaya y demás. Y después se hizo Zaragoza. Y Zaragoza fue, digamos, como la primera realidad, hablando de un anillo periférico de la ciudad. Y obligó a que de repente se abriera y se firmara todo el barrio de San Francisco y la Cruz para continuar Zaragoza y poder salir hacia el Camino Real y hacia y estaba ya pensado para un tipo de movilidad motorizada, por eso tiene una sección mayor. Y después esa realidad se convirtió en una realidad urbana y se corrió la carretera Constituyentes, que fue famoso la carretera panamericana, que fue hasta los años 60, fue la carretera que cruzaba México. Y si nos llevas a participar a los demás. Sí, eran preguntas. Gracias. Bueno, Gracias. Muy bien, bueno. Aunque es enriquecedor. A lo que quiero llegar es que el centro histórico es parte de una ciudad mayor, una ciudad contemporánea, pero tiene una fisonomía y unas características diferentes al resto de la ciudad contemporánea, que lamentablemente no tiene una continuidad vial, una estructura vial que pueda facilitar una movilidad urbana y un modelo de multicéntrico que favorezca esto. Lamentablemente, ese tipo de contradicciones recae en la periferia del centro histórico, porque estos modelos de circuitos que hablamos de que está incompleto, hablaste de los circuitos, hay 4, pero ninguno está completo. Entonces, todos al final caen hacia la zona de influencia del centro histórico, generando una serie de contradicciones. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo visualizas, ya sé que no eres especialista en ejes viales, pero cómo visualizas el armonizar el crecimiento urbano en Querétaro, que es un crecimiento expansivo y va a seguir siendo, lamentablemente, con la compatibilización con el tema de la movilidad hacia el centro histórico de la periferia del centro histórico? Sí, gracias a Carlos Duberti por sus comentarios y por la pregunta. En efecto, esa no es mi especialidad. Yo pensaría que la ciudad debe de tener la expansión que tiene. Eso implicaría un cambio total en la planeación urbana, que desafortunadamente hoy está sujeta a los intereses de particulares y de la mafia inmobiliaria, mientras más periféricos, hoy en efecto inconclusos, más negocio, porque por donde pasa el periférico, aumenta en automático el costo del metro cuadrado, que ya fue antes adquirido por algún político que pagó luego al consultor para que hiciera el plan de desarrollo, ¿no? Eso es muy complejo, pero yo creo que la ciudad ya no debe de seguirse expandiendo. Es monocéntrica, sí. Cuando llegan las visitas, a nadie se le ocurre llevar a sus visitas a visitar Casablanca, ¿no? Todos venimos al centro histórico. Es monocéntrica porque el centro histórico además es hermosísimo, pese a todo y contra todo, es un orgullo para todos nosotros. Entonces, la pregunta efectivamente no es sencilla de resolver, pero lo que debe de detenerse ya es la expansión de esta ciudad. No hay modo de que pueda haber un futuro sostenible. El agua se está terminando. El municipio no se da abasto para
proveer los servicios públicos en los nuevos desarrollos en las periferias, y el transporte público, si bien ha mejorado, está lejos de ser lo que tendría que ser. Ya se han intentado hacer otros polos de atracción y no ha funcionado, ¿no? Se intentó mover un poco las oficinas a San Fandila primero, quedó abandonado, luego se sacan del centro, se van al centro sur, es una pesadilla ir allá, no hay donde estacionarse, en fin. La respuesta no la tengo, Carlos, pero lo que tengo es una postura crítica hacia el paradigma modernista de diseñar ciudades para autos, para mover autos y no para las personas. Pero muchas gracias porque fue muy enriquecedor el comentario. Felicidades primero al Centro Lima por su aniversario, por su titular, a toda la plantilla del personal. Yo creo que es un gran esfuerzo y pues lo celebro porque venía con mucho entusiasmo. Y la exposición estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista urbano de que la propuesta sí se debe de tener en cuestión del uso del automóvil en los centros históricos. Yo creo que sí es algo que se debe de empujar, sobre todo desde un ente. Yo sé que las políticas públicas, digamos, predominan las estatales, pero la sabiduría y todo digamos, el expertise que tiene el ente federal puede empujar mucho a la orientación hacia las autoridades municipales y estatales. Eso se me hace efectivamente muy importante. En mi observación, yo desafortunadamente no vivo en el centro histórico, pero algunas de los temas que estoy observando en mi residencia en esta ciudad es que justo todo el personal municipal, estatal, abarrotan por automóviles las calles. Esto quiere decir que justo no hay un sistema integral de sistema público. Yo le apuesto y comparto mucho con la doctora, ella nos ha expuesto de una forma muy impulsable, que el transporte público no solucionaría mucho este tema. Los circuitos en el centro histórico de movilidad, de puntos nodales entre los estacionamientos que ya no se permitan, tal vez construir más estacionamientos en el centro histórico, sino en la periferia del centro histórico, y generar un sistema de movilidad peatonal. Yo me siento orgulloso de caminar por las calles de Querétaro, maravillarme por todo su patrimonio cultural y toda esta dinámica urbana, comercial, etcétera. Soy optimista, pero sí tenemos que empujar esa dinámica de ir conformando en las periferias. Es una propuesta, tal vez ya ha habido, no soy el que estoy inventando el hilo negro, ya ha habido otras experiencias a nivel nacional, a nivel internacional, donde el uso del automóvil francamente se ha restringido y entonces el ciudadano gozamos más de este patrimonio. Y que además la ventaja que tiene el centro histórico, igual que otras colonias de Querétaro, que son las privilegiadas, no cuentan con la ventaja de tener ese uso de suelo mixto que habla la doctora. Porque es fatal vivir en las periferias de la ciudad, donde ese criterio expansivo que ha habido últimamente, y eso hasta me atrevo a decir en este foro, de esa especulación inmobiliaria que nos hace mucho daño, y entonces tener un uso muy mixtos de la calidad que tiene el centro histórico, yo creo que es una ventaja competitiva más todo el patrimonio. Entonces, sí apostar a que empuje la entidad federal con todas las herramientas que tiene para que el parquímetro, en mi experiencia, en la observación que he tenido de esa experiencia, es que sí desincentiva el uso del automóvil,
¿Por qué? Porque desde un punto de vista democrático, quienes tienen la ventaja de tener un horario laboral, empleados estatales o municipales, pues entran a las 8 y abarrotan todo el patrimonio de la vía pública de todos nosotros. Entonces, si vamos teniendo esa planeación integral, esas propuestas integrales, que también puede aportar mucho del interés que hay del ciudadano de participar en ideas, en estas mesas de diálogo, de foro, que veo mucho entusiasmo, y que aparte pues, también hay experiencia de muchos perfiles profesionales, psicólogos, médicos, arquitectos, restauradores, etcétera, etcétera. Yo creo que sí podemos enriquecer todavía aún más el centro histórico de la ciudad. La pregunta es, no sé, para la doctora, no sé cómo dividirlo al peatón del ciclista. Lo que he observado en muchas ciudades, en las que he tenido oportunidad de ver, es que también el ciclista, si no tiene aparte una educación cívica fuerte, se vuelve en una herramienta que puede poner en peligro o vulnera, digamos, la integridad física del peatón. Entonces, si la propuesta del doctora es hacer circuitos que no sean exactamente, digamos, de uso compartido entre el peatón y el ciclismo. Es la pregunta. Por último, sí quiero manifestar que también el uso del automóvil erradicarlo es muy complicado, porque pues, hay discapacitados, hay, digamos, si se quiere estimular el uso habitacional, digamos, la redensificación del centro histórico y todos los servicios que se tienen que dotar al centro, pues, o sea, sí hablamos de que la utopía de tener cero automóvil, por lo menos de combustión interna en el centro histórico, yo creo que no es, ¿no? O sea, sí tenemos que ser integrales, pero bueno, con esto termino y la pregunta es esa. ¿Cómo vería usted, o si se está imaginando, doctora, que estas vías de estimular también el uso de la bicicleta sea compartida con el peatón? Y ahí terminamos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y el comentario. Muy brevemente, no es viable el uso compartido del espacio entre peatones y ciclistas en el centro histórico de Querétaro. No es viable, por una parte, sino el uso compartido debe de ser entre los ciclistas y los automotores. Por otra parte, es que se me está yendo la segunda parte de su comentario. Yo no hablé precisamente de eso por el asunto de que hace falta muchísimo cambio cultural y muchísima educación. Yo he pedaleado desde hace 30 años, pero aquí en Querétaro desde que llegué hace 20. Y yo lo que puedo observar es que los jóvenes, pues no hay modo, o sea, se suben a las banquetas, se meten en sentido contrario. En algún momento fui activista en una asociación civil que se llama Saca la Bici, hacíamos campañas, sacamos el decálogo del ciclista, vamos a educarlos, no vayas en sentido contrario, para el ciclista es muy cómodo ir en sentido contrario, pero para el automovilista y el peatón eso es fatal. Hace falta, pues, la educación, no bastan los reglamentos, o sea, sí necesitamos que haya clases de ciclismo urbano, porque no es tan fácil aventarse nomás a la calle. Por ejemplo, hay que señalizar con el cuerpo si voy a dar vuelta a la izquierda, si voy a dar vuelta a la derecha, si voy a detener, y hacerse visible. Hay que llevar focos, hay que llevar chalecos reflejantes, aunque sea de día. Entonces, hay mucho camino que recorrer, pero bueno, yo también soy optimista. Si hubiera más comentarios, yo solo les pediría que fueran preguntas muy concretas,
porque sí tenemos ya los tiempos muy, muy acotados. Sí, antes de continuar, ya tenemos nosotros acá en línea, les damos lectura, les damos la palabra, y mientras van calibrando sus intervenciones para que no sean tan largas. Buen día, dice Lía, ¿hay forma de que nos proporcione un correo o teléfono de contacto, Janet? Está en la pantalla. Perfecto, buen día, proporcionarme un dato, excelente presentación, gracias, dice Jorge Guerra. Los autos estacionados, dice Aleida Medina, sobre las banquetas, es otro mal que aqueja a nuestra ciudad, nos pone en peligro como peatones y al mismo tiempo que los destruyen. Y pues bueno, felicitaciones a Janet. Ahora sí, por aquí estaba ya desde hace rato la mano levantada. Buenas tardes, soy Eduardo Rabel, creo que me escuchan sin micrófono, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, soy Eduardo Rabel, tengo ya micrófono por motivos de línea. En primer término, felicito a Lina por sus 40 años, los espera, muchísimas felicidades, gracias a todo este grupo tan grande que vemos esta casa que yo la conocí desde que la nació el profesor Vargas hace unos años. Pero vamos ahora a la exposición, si me lo permiten, con todo respeto. Me hizo sentir que falta fundamento histórico, porque habló de algunas calles en su lapso temporal que no existían. Yo me acuerdo cuando las abrieron, entonces no procede el comentario. Por una parte, por ejemplo, habló de Corregidora, decía el Montes, no procede, perdónenme, pero es así. 2, banquetas, desde 1780, pero entonces el tren Montero y Auxi junto con el corredor Miguel Ignacio Ruiz Calado, se empeñaron por primera banquetas, según los motivos para que fuéramos tercer ciudad del reino. Entonces, sí son necesarias hasta por desarrollo de esas naturales, con un discurso arquitectónico histórico. Y a lo que voy es a que precisamente las banquetas. Fui ciclista durante secundaria, dejé un rato la bicicleta en bachillerato, y después la tomé durante más de 14 años. Y fui, sí, atropellado, derribado, me mandaron a volar, pero ahora soy yo el que lo está sufriendo por parte de los ciclistas en las banquetas. Y esto me lleva a la conclusión de que lo que hace falta es cumplir y hacer cumplir el reglamento, que indica que ciclistas no sobre la banqueta. Pero resulta que los agentes de tránsito, de movilidad, cuando decimos algo, insisten en que el ciclista va bien. Sí, lo he escuchado N veces. Y lo que es peor, he bajado a policletos de la banqueta, porque muy uniformados van sobre la banqueta, como si fueran dando la vuelta. Digo, ¿por qué? Es que viene una emergencia, viene cotorreando con su compañero, ¿cuál es la emergencia? O sea, falso, por decir no sé de otras palabras. Lo he reportado a tránsito. Me lleva a que, entonces, buscar que haya cultura y educación no va a ser posible, nomás por convicción. Como dijo hace un momento, doctora, los jóvenes no respetan. Son los menos que respetan. Yo ya soy tercera edad y me he sufrido más de una ocasión el tilín de la ciclista, del ciclista, a su lado porque voy a pasar. Y van por donde quieren, Corregidora. Y les he dicho, aquí está Juárez para que vayas. No, yo voy por aquí, muy cómodo. Allá la calle está muy fea. Termino con dolor en el asiento. Doctora, su postura nos hace pensar también en el uso del automóvil. ¿Erradicarlo? Posiblemente. Nada más que ha pensado en tercera edad, más grandes que yo, que ya no pueden caminar, que van con su andadera, con su bastón. Háganlos caminar de Zaragoza al río, por favor. A ver cuánto tarda y cómo termina, si es que termina también. Otro, último, ya. Transporte público. Cuando el transporte público sea eficiente, eficaz, limpio, puntual y seguro lo vamos a utilizar. Pero íbamos diciéndolo desde el licenciado Servín cuando era cronista, hace ya más de 10 años, y seguimos esperando que llegue. Y lo que es peor, siguen ensanchando la ciudad, efectivamente, como se poniente para unirla con el pueblito, con vías de alta velocidad, porque todos los automóviles van ahí de 80 en adelante. Eso es lo que nos lleva a pensar, ¿qué queremos de Querétaro? ¿La ciudad que deseamos para vivir nuestra vejez? Y convertirse en una Villahermosa. Querétaro tiene atención. Guardar el automóvil en casa ya hace daño a la propiedad. Pero ¿dónde más lo metemos? Si la atención no cierra a las 9 de la noche. Creo que también habría que recapacitar en ella. Y todos los invito a que bajemos a los ciclistas de las banquetas. Que los hagamos a un lado.
que respeten nuestros derechos de paso como peatones, porque siempre es el problema con ellos. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Muy brevemente, no creo haber dicho en ningún momento que hay que erradicar el uso del automóvil, ¿eh? No, dije que hay que desincentivar el uso del automóvil. No podemos erradicar el medio de transporte de la noche a la mañana. Dije que hay que desincentivar el uso del automóvil. Eso me parece muy importante. Por lo demás, estoy de acuerdo con usted, pero bueno, yo no soy responsable de que los jóvenes ciclistas anden en las banquetas. No deben de andar en las banquetas, ni en sentido contrario. Eso sí, hace falta mucha educación, aplicar los reglamentos, etcétera. Bueno. Por cuanto a la primera parte de su comentario, tomo nota. No era una explicación del desarrollo histórico de la ciudad. De eso ya tengo un artículo publicado. Era una muy rápida muestra de cómo se pueden calcular y redireccionar los flujos peatonales. Gracias. Y bueno, yo vivo aquí en el centro y camino mucho por todas las calles. Y quería preguntarle, bueno, para mí es muy cómodo caminar, pero a la vez es muy, no sé, siento que hace falta espacios donde se sientan cómodos. Y quería preguntarle si, digamos, usted presentó los proyectos de la intervención en Madero, pero para mí, digamos, es muy cómodo caminar la banqueta santa, pero para mí falta vegetación. A las 12 del día, pues uno no puede caminar y el sol es muy fuerte o cualquier cosa. Y quería preguntarle si dentro de estos proyectos de Lina se ha considerado la vegetación y si existe alguna normativa para implementarlo dentro de las calles o de las intervenciones que se hacen. Sí, muy buena pregunta. El INA no hace los diseños, el INA acompaña los diseños y en efecto hace falta la vegetación. Eso ya está en la normativa de la NOM 004 de SEDATU. No la revisé con detalle porque no era el punto hablar de ello, pero ya lo pueden buscar y consultar en la internet. Es la NOM SEDATU 004. Ahí está especificado, es uno de los elementos súper importantes de los senderos peatonales, que haya sombra. Protección climática está en la exposición, quedó especificado. Gracias. Quiero felicitar a Lina en su aniversario y a la doctora por su presentación el día de hoy. Y me gustaría, retomando el tema principal de la reunión, que es la movilidad sostenible en la zona de monumentos históricos, pues principalmente decirles que creo que todos estamos de acuerdo en que Querétaro ha sido siempre un pionero en varios aspectos, como el industrial, el económico, el de infraestructura, el hidráulico, así como un ejemplo que se está desarrollando en este momento para la reutilización del agua, que ya incluso está captando la atención nacional para poder ser implementado en otros lugares del país. Lo que me lleva a comentar precisamente, hemos notado en esta área de monumentos históricos que ha habido intervenciones por parte de diferentes administraciones en cuanto a movilidad de estas calles, como lo fue expuesto en estas láminas, en esas calles en donde se ha visto esa reconversión a las calles en donde ya no hay la banqueta más elevada, sino que ya todo está a nivel, solamente hay un arroyo para vehículos sin que puedan estacionarse, haciendo que sea más cómodo para los peatones caminar y que tengan esas vallas justamente delimitadas para espacios de carga y descarga, así como aquellos que tienen la necesidad de, por discapacidad o no tener al 100% sus capacidades de movilidad, que esos transportes para que ellos puedan entrar hasta el primer cuadro de la ciudad estén bien delimitados y siempre disponibles para ellos, así como el acceso para los vehículos de emergencia. A mí me gustaría creer que nosotros como sociedad debemos exigir, como bien lo dijo la doctora, a nuestras autoridades, así como a la Agencia de Movilidad, que todas estas modificaciones, readaptacionnes y nuevas obras a partir de ahora y amén de las normativas que sean publicadas en el futuro, como lo comentó, el cómo debe de ser el arroyo vehicular, las ciclovías, los pasos peatonales, las especificaciones técnicas de cuánto tiene que tener, me gustaría creer que esa dependencia se va a poner a trabajar en que todas estas modificaciones sean adecuadas y no se tenga que trabajar
como ya lo hemos visto en incontable cantidad de veces en la calle de Seguimontes, que la han hecho y deshecho, sino que este presupuesto que está destinado a esas obras que sea benéfico para la sociedad y que no se tenga que repetir en un periodo corto de tiempo, porque realmente no estamos dando solución a más áreas que sí lo necesitan. Estamos atendiendo esas zonas que no quedan a la primera y que están mermando la capacidad que tiene la administración de atender nuevas áreas. Es decir, que también nos gustaría nosotros enfocar a Lina que acompañe a las administraciones para que se hagan bien las cosas, bien las obras y que den esa posibilidad para la cual están originalmente planteadas, ¿no? Gracias. Muchas gracias por el comentario. En efecto, el INA acompaña los procesos de planeación y diseño de las autoridades locales, quienes, por mandato de la ley, son los responsables de la planeación, el diseño y el mantenimiento de los espacios públicos, particularmente las autoridades municipales. Créanme que no es una tarea fácil, no lo es, y el equipo de arquitectura, en conjunto con la dirección, forman la Junta de Monumentos, están presentes todo el tiempo en las asesorías, tratando de convencer, etcétera. Solo por mencionar un detalle, cuando se intervino el Jardín Guerrero, la autoridad municipal en el 2008, quería eliminar todas las jardineras, que son elementos que sirven para que la gente se siente bajo la sombra de los árboles. Fue complicadísimo, pero se logró. Querían sacar a los boleros. Estamos hablando ya otra dimensión del espacio, del patrimonio cultural. Se quedaron los boleros. Se querían llevar la fuente. De hecho, se desmontó y fue la protesta de la acampada Guerrero. Fueron los jóvenes quienes defendieron la fuente del Jardín Guerrero, que no es de antes del último día del siglo XIX. O sea, acompañamos los procesos, ¿no? Tratamos pero no es tan fácil. O sea, yo sí creo que la fuerza la tenemos nosotros como ciudadanos, quienes somos los que tenemos que estar, exigir, participar y no soltar, no quitar el dedo del renglón, máxime que ahora ya tenemos la NOM SEDATU 004, ya tenemos elementos legales para obligar a que la autoridad haga las cosas como se tienen que hacer. Hola, gracias. Sí, muy bonita la norma SEDATU. Sin embargo, ahorita en los arcos se está haciendo una intervención, están metiendo un cableado y están rehaciendo la banqueta. La banqueta tiene 2,10 metros de ancho. La norma dice más de 3 metros o hasta 4 metros. No, la norma dice 1.80 a 2 metros mínimo libres. Eso dice la norma. Esa única que esté por lo menos publicada. La linealidad de los arcos, que es secundaria, marca eso, 330. Y para, por ejemplo, 5 de febrero, marca 4 metros. Y ahí está en la norma. Acabo de llevar un oficio precisamente al municipio de Querétaro, porque al menos nos está faltando 1,10 metros de eso. Aparte de mandar oficios, el niño puede enfocar eso y que vaya a revisar la norma de SEDATU, porque no es una calle terciaria. En el caso de ahí sí sería un mínimo de 80. El municipio de Querétaro sigue poniendo obras en Morelos, acabo de poner un letrero ciclista en la calle, no, lo pone en la banqueta. Morelos ya de por sí se estrecha. Y una más. Alguien se ha puesto a pensar que Querétaro es bonito, el centro histórico es bonito. Pero traten de tomar una sola fotografía del centro histórico de Querétaro, que no sea el andador Matamoros o el andador Progreso, donde no se vea nada. A alguien le gusta ver la arquitectura colonial de Querétaro con los autos estacionados que son horribles. O a alguien le parece estético ver San Francisco con un camión de la policía, sí,
no se puede tomar una fotografía de las obras que nos llegaron, las arquitectónicas, las personas del pasado, porque hay autos estacionados. Porque es un bien superior un auto estacionado en la calle, y es la privatización del espacio público en cierto temporal. Hay algo, se considera algo así, porque no podemos volver estas hermosas hoy en la noche, si ya no hay coches, pero a lo largo del día, los carros estacionados son horribles. Y yo he leído la cédula fundacional de Querétaro, y yo en ningún lado encuentro que ya esta ciudad se construye para los autos cuando lleguen, y que lo ocupen y deshagan a su real saber. Gracias. Yo quisiera pedirte si pudieras hacer llegarnos un oficio como el que mandaste al municipio, al instituto dirigido a la dirección, para que se revise el caso, porque la calle de los Arcos forma parte de los perímetros de amortiguamiento de la zona de monumentos históricos, por lo tanto el INAH tiene competencia legal. Si fueras tan amable. Por lo demás, que el INAH prohíba que haya carros estacionados en la vía pública está súper complicado, pero lo que sí podemos hacer es ir siguiendo poco a poco los pasos para llegar algún día, ¿no?, a ello, a que cada vez haya menos autos estacionados todo el día en el espacio público, que estoy de acuerdo, es una suerte de privatización. Pero para llegar ahí hay todavía un largo camino que tendremos que recorrer como ciudadanos y como institución, ¿no? Yo tengo fe de que lo vamos a lograr, porque si nos ponemos pesimistas y nos sentimos derrotados antes de luchar, pues no tiene sentido, ¿no? Mi duda es más respecto justamente a la norma 004 y a cómo el INAH va a intervenir justamente en las autorizaciones que da para todas las intervenciones en el centro histórico, ya que el INAH pues tiene que autorizarse siempre si va a haber una intervención de banquetas, si va a haber una intervención dado que, como usted dice, la norma 004 ya vienen vialidades completas o vialidades, o cómo debería de ser. Por ejemplo, lo que comentaba mi compañero de franjas verdes y de esas cuestiones, porque a veces, me tocó escuchar que luego antes se topaba luego de que, por ejemplo, si aquí no hay esto, no se autoriza eso. Y, por ejemplo, algo que sí, que al menos sí lo logré ver, fue en el Próspero Célega, en la esquina atrás de la congregación. Ahí acaban de intervenir hace como 2 años esa casa, y ahí hicieron una isleta muy, muy bonita. Pero ahí sí, por ejemplo, estoy de acuerdo con mi compañero que dice, o sea, sí está muy bonita la isleta y todo, pero si no hay un árbol y si no hay una cuestión que ayude a hacerte lo bonito esa área, pues no hay algo que te atraiga, porque es una plancha ahí enfrente de la iglesia, que ni hay estacionamientos, ni hay bancos, es una plancha. Entonces, ahí sí quiero saber si ahora con esta norma 004, el INAH ya también va a intervenir, porque justamente en el centro histórico es donde les corresponde, más que nada, para realizar esos tipos de cuestiones y no sea así como nada más de, o sea, sí está la norma, pero todavía se topan luego con otras cuestiones tanto el ciudadano, para que quede de una mejor manera, porque como dice mi compañero, los árboles, caminar en el centro sí es muy bonito, pero hay unas horas en las que no puedes caminar porque ciertas calles, porque no hay árboles. Y sí hay espacio para árboles, pero y ves, entonces, bueno, ahí no sé si es la autoridad municipal o la estatal o la federal en este caso la que no permite que se pongan árboles para ciertas cuestiones también entiendo que el INAH protege la imagen histórica de que si no se tienen que ver las fachadas y todo eso, pero poner algo también histórico sobre algo del bien común actual, pues sí es algo ahí como que confuso. Pues lo primero que tenemos que hacer es estudiar con detalle la norma 004, que apenas se publicó en abril, que tiene como 200 páginas, y tenemos que ponernos al tiro a estudiar, ¿no? Porque es de aplicación obligatoria en el rediseño. Cabe mencionar que en el rediseño de los espacios públicos de una zona de monumentos históricos tenemos muchísimas limitantes, y que lo que tendría que privar es el respeto al entorno histórico,
¿no? Entonces, la norma tendrá que ser adaptada en el caso específico de la calle en específico que se va a diseñar para ser intervenida. Repito, el INA acompaña los procesos y con esta nueva norma ya tenemos más elementos para cuando vengan estos procesos de planeación y diseño con la autoridad local. Hasta el momento, en mis 37 años en el instituto y 20 en Querétaro, el INA nunca ha prohibido que se ponga un árbol. El punto es dónde, ¿no? Porque si lo pones pegado a la fachada, pues en menos de lo que te imaginas, las raíces van a afectar al muro histórico. Pero hace relativamente poco, un árbol divino que está aquí en la calle de Ocampo, me parece, y Escobedo, estaba dentro de una vivienda histórica que había estado abandonada mucho tiempo, y fue el INA el que convenció al propietario de salvar el árbol, porque nuestro patrimonio natural es tan o más importante que nuestro patrimonio cultural. El árbol se salvó, por cierto, y está dentro de la vivienda. Es enorme y las raíces y el muro se iba a afectar y privó la parte natural, ¿no? O sea, acompañamos los procesos, nos vamos a poner a estudiar con mayor empeño, ¿no? Y tendremos pues que ir aplicando la norma y adaptándola al entorno específico y particular de cada calle que vaya a ser intervenida. Gracias. Tenemos dos últimas intervenciones, compañero, y después cerramos con... Si quieres cerramos contigo para que cerramos con Noche. Buenas noches. Mi nombre es David Movallet, represento al grupo de los 5. Aquí a los alumnos. Nuestro objetivo principal es la preservación del agua y de unos 10-12 años para acá hemos incluido el tema de la movilidad y el transporte, así que nos interesa bastante, nos interesa mucho la presentación. Por cierto, una felicitación, nos parece excelente. No nos pudo acompañar nuestro líder de ese tema, que es el ingeniero Fernando Osuna Coronado, y es una persona de 90 años, vive en Tequisquiapan. A él le tocó hacer varias obras aquí en Querétaro, entre ellas el cruce de Bernardo Quintana y Los Arcos. En ese entonces era el libramiento a San Luis Potosí, Industria del Hierro, el Monumento a Juárez, Kellogg's, y junto con la ICA, le tocó hacer bastante. Y la obra principal de él fue el metro en la Ciudad de México. Llegó a ser director de Cometro, y le tocó hacer el metro que sí funciona, no es que sabemos que tiene problemas, y que funciona como reloj hasta la actualidad. Entonces él hace una administración más o menos, propuso que el metro pudiera ser una opción para resolver justamente la movilidad y el transporte en la zona centro. Él se aventó el desafío, bueno, junto con la ICA desde luego, de hacer el metro en el logo de la Ciudad de México. No sé si hubo opiniones externas que dijeron que era imposible hacerlo, imposible. Y al final tuvieron que reconocer a nivel internacional de que sí se puede, de que la Unión Mexicana tiene esa capacidad. Él siempre ha dicho que el suelo queretano es bastante competente, conoce muy bien las características, digamos, del subsuelo, porque hace obras aquí. Y él sí lo ve como una posibilidad interesante, importante. No se altera nada el paisaje urbano, porque todo es por abajo. Inclusive se puede llegar a una profundidad tal que ni siquiera se entere la infraestructura. Y él cree que esa puede ser una solución. Inclusive presentamos un esquema a la Secretaría de Movilidad de aquí del municipio de Querétaro, y pues mejor no digo. Bueno, simplemente pues, se sorprendieron con la iniciativa y nos dijeron que parece que le iban a dar, hace 3 años, que le iban a dar prioridad a 5 de febrero. Entonces, se abandonó la idea. Yo quería simplemente ponerla así en la mesa, porque suena como una cosa imposible, pero yo no creo que haya ciudades medianamente importantes en el mundo que no tengan un servicio de transporte colectivo subterráneo, superficial donde se pueda. Entonces, simplemente a nombre del ingeniero, por cierto me dijo que
me gustaría mucho platicar con usted, porque trae un montón de ideas. También, desde luego, quería mencionar que se podían hacer, vaya, la famosa desincentivada, ¿cómo tendría que ser? O sea, él hablaba del polígono y nos mencionaba que, bueno, sí podemos restringir el paso vehicular, pero ¿qué ofrezco en la periferia para que se puedan rodar los vehículos? ¿Cómo muevo a la gente dentro de los circuitos que se habiliten? Tipo ciudad universitaria y aún ¿no? Se quedan en el estadio y los mueven transporte. O sea, ¿qué tipo de soluciones que hagan realista el proyecto? Porque de otra manera sí se pueden hablar de proyectos muy bonitos y que funcionan muy bien en los modelos como el que vimos, pero si topamos con pared, como simplemente esto de la cultura, pues ¿cómo pueden ser realidad? Se tendría que ir inclusive de la mano con la SEP, para que desde las primarias se concienticen a los jóvenes, de los adolescentes, que hablaban de los que no tienen ningún tipo de educación vial, pues de que se está apostando por un proyecto sustentable. De otra manera creo que no se podría. Entonces simplemente yo, a nombre del ingeniero, que tenía todas las ganas de venir, el grupo que nos estamos dedicados a este tema, pues hacerle estas observaciones y si hay oportunidades de platicar con más detalle. Nada más para, por último, comentar que cuando el ingeniero y nosotros nos enteramos que iban a hacer el gran paso acueducto, o algo así lo llamaron, cuando ampliaron los carriles del Bernardo Quintana, él se opuso enérgicamente a que se hiciera porque él hizo los muros Milán que protegen el paso. Y dijo, los que van a pagar el precio de eso van a ser los arcos. Y por lo menos que se monitoreen para que no haya riesgo de que se colapse la obra. Se acercó a Lima, creo que habló con el licenciado Mariel, me parece. No le dio el toque, me parece, tampoco. No conozco el detalle. Sé que al final terminó hablando con Chufani, solicitando por distintas razones técnicas que no se hiciera el cruce, y bueno, lo hicieron micropilotes y no sé qué técnicas usaban, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que él quiere mucho a la ciudad, así como su segunda patria, digamos, nació en la Ciudad de México, vivió aquí muchos años y actualmente radica en Tequisquiapan. Entonces él es un gran defensor y él piensa como usted, como la mayoría, que tenemos que preservar la calidad de vida de la ciudad. Entonces, pues para que estos proyectos sean exitosos hay que atacarlos por varios frentes. Gracias. Estamos a sus órdenes, ¿eh? Ahí está mi correo electrónico, con gusto. Gracias. Va la última. Es más. No, ya. Ahorita durante tu presentación hablaste de que Londres es una de las ciudades que actualizó, cambió o mejoró su movilidad. ¿Cuánto tiempo tardó Londres? Bueno, no dije exactamente eso, comenté que El método de la sintaxis del espacio se generó en la Universidad Central de Londres. Ya tiene desde los 90s que se está utilizando para la mejora de los espacios públicos en todo el mundo. En Londres, pero bueno, ya que estamos en en Londres el problema mayor que tenían es el tráfico contaminante, el tráfico y la contaminación en la parte central, y lo que se hizo fue poner un sistema de cobro por contaminación. Entonces, meter tu carro al centro es carísimo, hay unas calcomanías y cámaras, y te llega tu cuenta a casa de cuando entras al centro. Cada vez es más caro, y al mismo tiempo empezaron a incentivar la bicicleta. Esto ha ocurrido en los últimos 10, 15 años y ha habido un cambio muy notable en la movilidad y en la disminución del tráfico en la parte central de Londres. Londres es una ciudad enorme y el sistema de transporte del metro abarca básicamente toda la ciudad. El sistema de transporte público en autobuses es bueno, es eficaz, llega a todos lados. Entonces,
sí fue posible ir desincentivando el uso del auto para llegar a la parte central. De la parte central luego crecieron un poco más y están por irse un poco más para que la gente se mueva en el transporte público. Tenemos que empezar ahorita, pero pensando en el mediano y el largo plazo. En mi escuela hace como un año nos pusieron un curso, como un día de cómo saber andar en bici estando en la calle. Te prometo que no todos somos iguales. Simplemente yo creo que podría ser que llegaran a las escuelas, dieran un curso más largo, porque sinceramente no podemos hacer así durante mucho tiempo. Pero un curso donde se diga, por ejemplo, que se tiene que tener más respeto a los peatones, que no tienes que manejar como loco durante las calles, o como gente, y cosas así, para que la educación comience desde los más chiquitos para que cuando sean grandes, pues no estén como... He visto que existe la escuela de ciclismo urbano. A veces ocurre los domingos cuando se cierran algunas partes del Cerro de las Campanas, y he visto que ha habido cursos. En su momento, cuando estábamos en Saca la Bici, los hacíamos, y bueno, pues es una labor que tenemos que hacer entre todos. Yo misma les he enseñado a mis amigas y amistades cómo circular adecuadamente en la ciudad, ¿no? Esto es una labor en la que nos podríamos sumar, y sugerencias para la Secretaría de Movilidad, que no sé si haga esta tarea de ir a las escuelas a dar estos cursos, ¿no? Pero bueno, pues si no, nos organizamos y lo hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos presenta un trabajo sobre población indígena y afrodescendiente en Querétaro el 5 de septiembre a las 6 de la tarde aquí en los programas y en redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.